desde California. Ministerio Jesucristo es la verdad. En la ciudad de Ontario, California, presenta a los pastores Jaime y Miriam Saravia.
Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra que va a ser expuesta en esta noche. Señor, yo declaro, Señor, que todo lo que hablemos en este día, Señor, va a ser manifestado en la vida de tu pueblo. Señor, gracias te doy. En el nombre de Jesucristo, por tu palabra, Señor, lo pedimos todo. Amén y amén. En esta ocasión quiero hablar acerca de la iglesia de Filadelfia. Hemos estado en una serie de estudios acerca de las 7 iglesias en el Asia Menor y vamos a profundizar en el estudio de la iglesia de Filadelfia. Y quiero que vaya al libro de Apocalipsis capítulo 3, váyase a Apocalipsis capítulo 3 del versículo 7 en adelante. Y vamos a entrar en el estudio de esta hermosa iglesia. Filadelfia es una palabra derivada, es una palabra griega. Filadelfia viene de Filos y Adelfo. Filos quiere decir amor y Adelfo es hermano. O sea que Filadelfia quiere decir un amor de hermandad o un amor fraternal. Eso es lo que es la Filadelfia. Y hemos visto que hay diferentes tipos de amor, pero en ese caso Filadelfia fue nombrado por Atalo II. Atalo II era un rey, el cual fue uno de los reyes de Filadelfia, y porque tenía a su hermano que él quería mucho, nombró a esa ciudad Filadelfia, amor de hermandad, porque él quería mucho a su hermano mayor. Eúmenes fue el nombre de esta persona, el cual fue el rey de Pérgamo. Ya también estudiamos acerca de la iglesia de Pérgamo y en el cual era el rey. Entonces, en el Antiguo Testamento no se llamaba Filadelfia. En el Antiguo Testamento tenía otro nombre, era Rabá de Amón. Era una de las tribus amonitas los que regían esa ciudad, esa sección. Y ahora en tiempo es Turquía. Es una de las ciudades de Turquía, de nuestra era moderna. Pero antes se llamaba Filadelfia. Entonces, se escribe acerca de Filadelfia y es la única iglesia donde Dios no les reclama nada, donde Dios aprueba esta iglesia, y vamos a leer el pasaje. Así que Apocalipsis 3:7 dice: escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, y he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta,
la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo la alcurnia. O sea, los romanos y los griegos habían una diferencia bien grande. Los romanos conquistan Grecia por la fuerza, porque eran hombres de guerra y conquistaron a los griegos. Acuérdense que por muchos años los griegos estuvieron bajo el dominio romano, y entonces los griegos dominaron a Roma no por la fuerza. Los griegos dominaron a Roma por la cultura. La cultura griega empezó a desarrollarse más y más y más, y todos querían ser más griegos que romanos, porque los romanos eran brutos, y los brutos en la brutalidad, en la fuerza, y no tenían mucha inteligencia. Y los griegos tenían todas las filosofías, todos los filósofos, eran gente de mucha sabiduría, estudiaban la astronomía, la astrología. Entonces, había mucha estudio y cultura dentro de los griegos, que todo mundo que decía que era un griego decía: oh, este hombre es estudiado, este hombre es de alta alcurnia. Acuérdate cuando el apóstol Pablo llegó a Grecia, dice la palabra del Señor que empezó a hablar acerca de Jesús, y los griegos se le acercaron y le preguntaron: a ver, ¿de qué dioses estás hablando? ¿Qué es lo que tú traes? Porque eran bien curiosos, les gustaba conocer qué es lo que otra cultura traía. O sea, era gente que les gustaba el conocimiento. Y entonces le dice: bueno, le dijo, y pues veo que ustedes son muy cultos, dijo, veo que ustedes tienen muchos dioses, pero del Dios que yo les vengo a hablar es del Dios desconocido que ustedes tienen ahí, que nada más tienen la base porque no saben cuál es ese Dios. O sea, tenían tantos dioses que si se les había olvidado uno, le habían puesto al Dios desconocido. Fíjese cómo, para no quedar mal con ese Dios. Y el apóstol aprovecha esa situación para decir: de ese Dios es del que yo vengo a hablar, de ese Dios que tú no conoces. Vemos que la sabiduría de Dios es todavía más elevada que la sabiduría del mundo. Y va y los llevan al Areópago y empieza a predicar acerca de Jesucristo. Y todos muy atentos acerca de Jesucristo, pero cuando empezó a hablar de la resurrección de los muertos, le tiraron a loco y dijeron: no, ahí ya estuvo. Pero el que atendía el Areópago, ese aceptó a Jesús. Y ahí comenzó la iglesia de Grecia, con el areopagista. Qué tremendo, ¿no es cierto? Entonces, ser griego y tener la cultura antes era tremendo. Filadelfia era una ciudad donde todos se preparaban para hablar el idioma. Como quien dice: necesitamos que nuestros hijos sean cultos, mandémoslos a Filadelfia, allá hay escuelas para que aprendan el griego. Mire que el apóstol Pablo fue crecido, era turco. Él es de Tarso, y Tarso está en Turquía también. Por eso Pablo o Saulo hablaba los dos idiomas, y quién sabe cuántos más. Hablaba el griego perfectamente y hablaba el hebreo perfectamente, hablaba arameo también. El apóstol Pablo era un hombre muy culto. Y entonces cuando llega a Grecia, para Pablo no se le hizo difícil hablarles en griego a ellos. Tremendo, ¿no? La hermosura de ser bilingües, que podemos nosotros hablar en nuestro propio idioma y en otro idioma que aprendamos, y si puede hablar un tercero, gloria a Dios, hermano, yo lo animo a que lo haga. No se ha acabado todavía el mundo ni la gente para hablarle en otro idioma, y que usted aprenda otro idioma. Tantos beneficios que hay. Entonces, ellos aprendían el griego ahí en Filadelfia. Las puertas estaban abiertas para esa gente que aprendía. La iglesia que nace en Filadelfia, hermano, fue una iglesia también que no solamente algunos que eran judíos que vivían ahí, o unos que eran gentiles, eran gente que tenía abiertas las puertas para predicar el evangelio a todos los lugares, porque el griego era como el inglés ahora en tiempo, o el francés en Europa, que el que habla francés o habla inglés habla en todas partes del mundo. Antes era el griego, el que hablaba griego hablaba en todas partes del mundo, en la Asia Menor.
Qué importante entonces era la iglesia de Filadelfia para predicar el evangelio a todo el mundo. Muy importante. Pero lo que yo miro en esta iglesia es que Filadelfia, hermano, era un amor fraternal. Esta iglesia también había aprendido a amarse los unos a los otros. Habían aprendido a esa hermandad que ellos tenían. O sea, el nombre de la ciudad también lo llevaba la iglesia de Filadelfia. Por eso muchos, si usted ve las iglesias que hay en el mundo, ninguna le pone la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Sardis, pero iglesia de Filadelfia hay un montón. ¿Por qué? Porque la iglesia de Filadelfia era un ejemplo de iglesia a toda la región en aquel tiempo. Qué tremendo. Ahora, hablando de las puertas, quiero que miremos un poquito más, porque el Señor dice que les ha puesto una puerta abierta. Versículo 8 dice: yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Y cuando Él dice que pone una puerta abierta, hermano, qué hermoso. Imagínate que Dios te diga a ti: te he puesto puerta abierta. ¡Wow! Lo tienes todo, hermano, cuando Dios abre una puerta que nadie puede cerrar. ¡Wow! Aunque la gente quiera, aunque el diablo quiera venir a perjudicarte, no se pueden cerrar las puertas, porque aún el diablo le hace los favores a Dios. No puede. El enemigo no puede venir a quitarte algo que Dios ya está establecido para ti. Ahora quiero que vayamos entonces a 1 Corintios 16:9. No me pierda, por favor, Apocalipsis 3. Váyase a 1 Corintios 16:9. Primera de Corintios 16:9. Espero que te esté gustando este estudio, está hermoso. Mira lo que dice 1 Corintios 16:9, dice de la siguiente manera: porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Se me ha abierto puerta, dice el apóstol. Se me ha abierto puerta eficaz, y muchos son mis adversarios. Hermano, mire, cuando el apóstol Pablo habla de puertas abiertas, o cualquier pastor o cualquier ministerio, que se les abren las puertas, como ahora que se predica en diferentes países. Hay países donde el evangelio no había sido predicado, no había libertad, como en los países comunistas. Pero cuando se abre la puerta, como en Cuba, que se ha abierto la puerta para que el evangelio sea predicado con mayor libertad, hermanos, son puertas que Dios abre y permite para que nosotros llevemos el evangelio. El apóstol Pablo nunca miraba puertas por el trabajo o por situación. No, el apóstol Pablo, lo que él le interesaba era predicar este evangelio. Y cuando él dijo: se me han abierto puertas grandes, no especifica lo que el apóstol vio o se le ofreció. Pero hay situaciones que, como ministros del evangelio, se nos abren puertas grandes y decimos: yo voy a tomar esa ruta, yo voy a hacer, porque se me ha abierto puerta grande en ese lugar. Y todo tiene que ver con el evangelio, todo tiene que ver con la predicación de este evangelio al mundo. A Dios no le interesa más que la iglesia se pare y predique este evangelio. Eso es lo que Dios le interesa más en que nosotros hagamos como iglesia. Por eso es que Él nos deja un mandamiento: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y Él va a abrir las puertas. Pero al apóstol se le abren las puertas. Ahora quiero que vayamos a 2 de Corintios capítulo 2. Vaya a 2 de Corintios capítulo 2, versículo 12. Mire lo que dice acerca de las puertas. El apóstol Pablo mismo dice: cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo. ¿El que andaba predicando? ¿Verdad que no andaba vendiendo tamales ni andaba haciendo otros negocios? No, cuando andaba para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta, dice, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Mire, Dios abrió puertas, y cuando Dios abre puertas, todos se te ponen en orden, todo se te da. Lo único que dice: estoy triste porque no pude ver a Tito. Y Tito y Timoteo, hermano, eran sus discípulos amados del apóstol. Timoteo era el hijo amado,
Y Tito era mayor que Timoteo en edad y era el que iba y fijaba muchas veces la doctrina en ciertos lugares. Y el apóstol va a ese lugar, a Troas, dice, pero no pudo ver a Tito, pero se le abren las puertas, se me abrió puerta en el Señor. Qué hermoso, hermano. Cuando se abren puertas, siempre acuérdate de que hay otros que necesitan de escuchar este evangelio. Y aprovecha cuando se te abre una puerta para predicar de este evangelio o hablarle a alguien más del Señor. Ahora, vaya a Colosenses 4:3. Vamos a Colosenses, Filipenses, Colosenses 4:3. No pierda Apocalipsis. Vaya a Colosenses 4:3. Quiero que miremos algo en Colosenses. Dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos, ¿qué? Nos abra puerta. ¿Para qué? Para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Hermano, entonces cuando Dios habla a la iglesia de Filadelfia, que Dios ha abierto puertas, está hablando que la libertad de predicar el evangelio y la oposición va a estar ahí, no importa, pero Él ha abierto puertas, y cuando Dios abre las puertas, nadie las cierra. Cuando Dios abre un ministerio donde las puertas se han abierto, los medios financieros llegan, la gente llega, los resources, todo lo que necesitas, el edificio, a gente que va a estar colaborando con el ministerio, ahí está, porque se te han abierto puertas. Pero cuando forzamos las puertas, entonces es cuando nos miramos en situaciones penosas, en situaciones muy difíciles, porque somos nosotros tratando de abrir la puerta cuando Dios no ha abierto puertas. Y así pasa en muchas situaciones, no solamente predicando el evangelio, pero aún pasa en tu vida personal, que a veces quieres abrir puertas que Dios dice, no quiero que abras esa puerta, y no la vas a abrir. Y a veces, pero queremos y queremos y queremos. No, cuando Dios abre puertas, hermanos, las abre amplias. Y te vas, pero mira como que es freeway. Nadie te detiene, porque así trabaja el Señor. Pero cuando las puertas no se abren, hermano, todo es bien difícil. Es bien difícil. Pero cuando las puertas se te abren, el Señor lo hace. Ahora, yo no digo que no vamos a pasar por situaciones difíciles. Hay tiempos para todas las cosas. Dios tiene tiempo para todas las cosas. Yo no sé cuántos años estuvo la iglesia de Filadelfia. No creo que hayan sido muchos años, porque fueron establecidas por los apóstoles. Pero en algunas ocasiones ellos tuvieron dificultades, claro que sí. Pero cuando Dios abre las puertas, todas esas dificultades se van. Dice, wow, lo que antes me costaba tanto, ahora no me cuesta nada. ¿Cuánto me costaba adquirir ciertas cosas y ahora no me cuesta nada? ¿Cómo hubiera querido tener esta oportunidad antes, pero hasta ahora se me presentó? Porque hasta ahora el Señor abrió las puertas. Entonces, tenemos que permitir que Dios abra esas puertas para que nosotros podamos comunicar este evangelio. Mire, cuando nosotros nos interesamos por las cosas de Dios primero, el Señor se va a interesar por las cosas tuyas después, o al mismo tiempo. Porque así pasa. Así trabaja el Señor. Cuando te interesan las cosas de Él y tú le dices, Señor, yo me encargo de tus negocios, tú encárgate de los míos. Mira que no hay mejor persona que se encargue de tus negocios que el Dios viviente. No hay mejor persona que se encargue. Dios es hermoso y Dios se manifiesta de esa manera. Y cuando menos lo piensas, el Señor abre puertas y todo te va a salir bien. Todo te va a salir bien. Entonces dice la palabra del Señor, sigamos en Apocalipsis. Y me llama la atención algo bien importante, bien interesante, que dice que cuando abre las puertas delante de ti, una puerta abierta, dice, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, mire, aunque tienes poca fuerza, y eso es lo importante que yo quiero que usted me entienda y me escuche en este día, que cuando nosotros tenemos el favor de Dios,
cuando las puertas se abren y la unción de Dios está contigo, hermano, aunque tengas poquita fuerza, aunque tal vez digas, no, pues yo no, de esas cosas, yo no puedo hacer eso, necesito más ayuda. Con Dios no necesitas más ayuda más que la de Él. La ayuda de Dios es suficiente para que se abran las puertas que se tienen que abrir en tu vida. A veces queremos, como digo, forzar y andamos con 3, 4 trabajos y 20 necesidades. Había un programa de Cantinflas que era el de los 3, ¿cómo es? 7 trabajos o 7 necesidades, 5 trabajos, algo así era. Era una película del Cantinflas. Y se disfrazaba un amigo de bombero, después salía de policía, después salía de barrendero. Y la cosa que nunca le ajustaba el dinero. Nunca le ajustaba al hombre. Y ya vine vieja, ya me voy vieja. Ya vine vieja, ya me voy vieja. No sé si se acuerda de esa película. No era el Cantinflas, era el Tintán. Alguien era de esos del pasado. Yo todavía no llegaba a esa edad. Pero a veces andamos así, hermano. Andamos así, poquiteando. Andamos aquí, que allá, y no tenemos tiempo ni para los hijos, ni tiempo ni para la iglesia, ni tiempo para nada. Pero cuando tú te estableces, y yo te voy a dar las claves para que Dios mantenga esa puerta abierta, porque el Señor habla después cómo es que se va a mantener esa puerta abierta. Porque a veces Dios abre las puertas y el Señor tiene que cerrarlas, porque si no te las cierra, hermano, te pierdes y te hace daño. Por eso es que Dios a veces cierra puertas, para que aprendas a depender de Dios y no depender de tu sabiduría ni de ti mismo. Porque mira, cuando uno puede decir que no, hermano, uno puede decir que no. Ay, es que mucho trabajo y no puedo. No, pues di que no puedo. Y cuando tú te estableces que tú vas a servir a Dios en ese tiempo y le pertenece a Dios, oye, mijo, te van a venir mejores trabajos y mejor pagados que por el trabajito que ibas a hacer ese fin de semana, que te perdiste la bendición de estar con tu familia y la bendición de la palabra de Dios que ibas a recibir en la iglesia. Cuando aprendas a decir que no en el tiempo de Dios, porque mira, el diablo es astuto, mijo, y te van a venir chamba el día que tienes servicio. Ay, dice, pero en los días de servicio me cae el trabajo a mí. No. Prueba a Dios, prueba al Señor. Y vas a ver, hermano, cuando nosotros le damos a Dios lo primero, el Señor se encarga de lo demás. Entonces dice la palabra del Señor, que aunque tienes poca fuerza, has guardado ¿el qué? Mi palabra. Y ahí está la clave, hermano, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Mire qué lindo. No has negado mi nombre. No, ¿sabe qué? Yo no puedo hacer ese trabajo, le voy a decir por qué. Porque yo voy a la iglesia. Yo necesito estar en la iglesia. Pruébelo. Pero si le da vergüenza, usted no va a decirlo. Bueno, es que no. Usted pruebe, no sabe que yo soy cristiano y yo necesito estar en mi iglesia ese día, es para mi Señor. Y créame que Dios le va a abrir las puertas, porque no ha negado su nombre, ni ha negado su palabra. Mire, hermano, es que como dijo Jesús, ¿qué cara trae esa moneda? No, pues la cara de César. Ah, bueno, pues dele a César lo que es de César, pero dele a Dios también lo que es de Dios. Haga la diferencia y usted va a ver cómo Dios se va a manifestar en su vida. Entonces no has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, aunque tienes poquita fuerza, amigo. Mira qué lindo. Aunque tienes poca fuerza, aunque a lo mejor no seas rico, aunque a lo mejor no te graduaste de la escuela, a lo que a lo mejor no seas tan elocuente, pero ¿sabes qué? Tengo una puerta abierta para ti, que nadie la puede cerrar, porque has guardado mi palabra. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermano! Y así, aunque sean sabios o filósofos o muy estudiados, te van a ver pasar como el cohete, hermano, porque Dios te abrió la puerta. Y aquellos tienen que andar viendo cómo la abren, pero Dios te la abrió a ti. Qué hermoso es el Señor, ¿no es cierto, hermano? Denle aplauso a Jesús, hermano. Dile, gracias, Señor. Abre las puertas. Ábreme las puertas, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre. Versículo 9, aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten
he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Mire, hasta los enemigos, hermano, los de la sinagoga de Satanás, dice la Biblia, hasta esos que te mienten, hasta esos van a venir a reconocer que Dios está contigo. Wow, eso está tremendo. Hasta los impíos van a decir, yo no voy, ¿sabes qué? Ahí se manifiesta el Señor. Ahí donde está la fulana y el sutano, ahí, mira, es que ellos son diferentes. Hermanos, somos cartas leídas. La gente está viendo tu vida, la gente está viendo cómo te comportas, la gente está viendo cómo es que tú mantienes las puertas abiertas. Bueno, pues yo mantengo las puertas abiertas porque le soy fiel a Dios, porque le doy a lo mejor al Señor. Entonces, así es como la gente te mira, y la gente, hasta los enemigos van a decir, men, le decimos, le hacemos, y este hombre o esta mujer nunca se enoja, nunca dice maldiciones, nunca anda en contra de nosotros, y siempre son bendecidos, y hasta dicen, mire, hasta un carro nuevo compraron ya. ¿Por qué? Porque Dios así trabaja. Aunque tienes poquita fuerza, dice, pues ¿y qué chamba tendrá? Pues yo tengo mejor trabajo y traigo peor carro que el de él. Y es que así es la gente, hermano. Así es el enemigo. Son envidiosos. Pero cuando Dios está contigo, que digan lo que quieran decir. Al rato van a reconocer y van a decir, es que Dios está con ellos. Es que Dios está con ellos. Así es, hermano. Mire, a veces no comprendemos por qué nos bendice Dios más que a otros. No comprendemos. A veces son de la misma familia, la misma escuela, la misma todas las cosas, pero uno es más bendecido que el otro. ¿Y por qué será eso? Bueno, vamos investigando a ver qué pasó, a ver quién retiene la palabra y a ver quién busca más del Señor. Porque todo eso depende, hermano. Una persona me dijo, no hombre, yo ya tengo 20 años en esta iglesia y este que acaba de llegar está más bendecido que yo. Bueno, hermano, ¿sabes qué? Vamos a analizar tu vida, vamos a ver qué está pasando. Y pues claro, vas analizando y van saliendo situaciones. A lo mejor el que acaba de recibir a Cristo perdonó a todos aquellos que le ofendieron de corazón, y tú tienes 20 años y todavía no has perdonado a la suegra. ¿Me entiende? Entonces, no sabemos de dónde va a saltar la situación. Pues entonces, tenemos que entender que Dios requiere de nosotros búsqueda. Ahora, fíjense bien, vamos a empezar a terminar aquí. Entonces dice que hasta los enemigos se te van a postrar a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Mire qué tremendo, hermano. Dios es hermoso, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Hermano, cuando venga la situación mala, dice la palabra del Señor que te va a guardar aún de la hora de la prueba. 2008, ¿cuántos pasamos por la hora de la prueba? ¿Cuánta gente se quedó sin trabajo? ¿Cuánta gente perdió su casa? ¿Cuánta gente no tenía ni qué comer, hermano? ¿Cuánta gente se fue para México, a Centroamérica, a sus países, porque aquí no la hacían? No, aquí no ya la vida ya no se hace, y se tuvieron que devolver a sus lugares de nacimiento porque no la hacían aquí. Pero aquellos, yo me fijé que aquellos que eran fieles a Dios, que se mantuvieron en el Señor, hermano, el Señor nunca los abandonó. Siempre les daba, aunque sea un trabajo allá, pero salían adelante. Y hasta la fecha, aquí están de pie. ¿Por qué? Porque esperaron en Dios, esperaron en el Señor, y el Señor no los abandonó. A la hora de la prueba, el Señor va a estar con nosotros. En la hora de la prueba, amado hermano, aunque nos sintamos que el mundo nos come enteros, el Señor va a estar con nosotros y la puerta se abre. Y aunque tengamos poquita fuerza, dice, con poquita fuerza el Señor abre la puerta y vas a ganar más que aquel que se siente muy fuerte, que se siente muy sabio, que se siente muy grande. No, para Dios
para Dios no le importa esas cosas. El Señor ve por aquel hombre, aquella mujer que realmente se interesa por su palabra y no ha perdido la fe y no ha perdido la confianza en que Dios y la palabra y sus promesas se cumplen. Así trabaja Dios. Así trabaja Dios. Mantengámonos fieles, hermano. Manténgase fieles aunque venga la prueba, porque el Señor dice que Él te va a sostener en medio a la hora de la prueba. Ahora, ¿va a venir una prueba en el mundo también? Claro que sí. Mire lo que está pasando en el mundo. No ignoremos lo que está pasando en el mundo. Mire cuántos miles y miles de inmigrantes están saliendo de África, están saliendo del Medio Oriente hacia Europa. Y no solamente, ya llegaron a Tijuana. También tenemos inmigrantes en Tijuana, como 70, no sé cuántas familias o inmigrantes llegaron ya a Tijuana desde el Medio Oriente. Ahí están. O sea que estamos por todo el mundo. Esa situación es mundial. Y no crea que se quieren quedar en Tijuana, quieren cruzar para acá. Entonces nosotros estamos en una burbuja de protección. Pero sálgase de la frontera y usted va a ver qué es lo que pasa allá más al otro lado. Entonces, pero Dios dice que de todo eso, el Señor, ¿qué va a hacer? Te va a guardar. Porque ahí dice, así dice. Dice, de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Sobre el mundo entero. Mire que la situación es del mundo entero. Para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Gloria al Señor. Qué hermoso es el Señor. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por este estudio bíblico. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Señor, porque tú no nos abandonas. Señor, haznos como la iglesia de Filadelfia. Que seamos una iglesia que ame. Que seamos una iglesia que no niegue la palabra. Que seamos una iglesia, Señor, que prediquemos el evangelio. Que invirtamos, Señor, en tus negocios. Que seamos una iglesia a la cual tú abres las puertas, Señor, y nadie las cierra. Señor, declaro, Señor, esto sobre este pueblo. Declaro, Señor, sobre cada familia en esta iglesia. Que seamos lámparas, Señor, en Ontario. Que seamos esa iglesia viva en Ontario. Que seamos la iglesia de las puertas abiertas en Ontario. Señor, que seamos una iglesia de familias llenas del poder de Dios, llenas de tu unción, llenas del Espíritu Santo, Señor. Que levantes hombres y mujeres llenos de ti, Padre, y bien bendecidos, Padre, para que aún los enemigos puedan venir y reconozcan que tú le amas, que tú les amas y que tú no los has abandonado. Gracias, Jesús, te doy por esta hermosa palabra, por esta hermosa enseñanza. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo, y la iglesia del Señor dice amén y amén. Aleluya. Esto fue Luz a las Naciones. Espere nuestra próxima emisión y que Dios les bendiga.